La alhambra que susurra. Cada piedra guarda un secreto, y yo escucho. Bienvenidos, queridos oyentes, a Un café, una historia. Hoy los invitamos a sentarse con comodidad, a sostener esa taza de café que calienta las manos y el alma, y a acompañarnos en un viaje hacia Granada, donde la Alhambra se yergue entre historia y misterio. Esta no es solo una historia de piedras y palacios, es un relato de secretos que laten bajo los muros, de memorias atrapadas entre arcos y jardines, y de una campanada que recuerda lo que el tiempo casi olvida. Les presentamos un viaje sensorial y poético, un viaje que mezcla el pasado y el presente, y que nos invita a escuchar con el corazón lo que los ojos a veces no pueden ver. Bienvenidos a La Alhambra que susurra, el eco que no debería existir. Hay ciudades que te reciben con ruido, con vendedores que gritan, con niños que corren, con vida derramándose por las calles. Pero Granada, no. Granada me recibió con un susurro. Lo primero que sentí al llegar, al caer la tarde, fue el olor. Cal húmeda, aceituna machacada, leña apagada hace poco, jazmín trepando por las paredes como si buscara oídos a los que confiarles un secreto. A mi espalda, la diligencia se alejó levantando un polvo dorado. Delante de mí, la ciudad entera parecía observarme. Era 1832, y en Europa todos buscábamos ruinas, montañas, leyendas. Quizá yo más que nadie. Siempre tuve la sensación de que en ciertos lugares el pasado no se va, solo se esconde. Granada no se explica, me había dicho un profesor. Granada se escucha, y yo había venido a escuchar. Subí por las callejuelas empedradas del Albaicín mientras mi maleta golpeaba mi pierna. Los balcones de madera se inclinaban sobre mí como ancianos curiosos. Un eco lejano me dio la bienvenida. En la posada donde me hospedé, una fuente vieja murmuraba en el patio interior. La posadera me miró como si ya supiera por qué estaba allí. Viene por la Alhambra, ¿no? Todos vienen por lo mismo. Quiero estudiarla, dibujarla, entenderla. Ella dejó la llave sobre el mostrador con un golpe seco. La Alhambra no se entiende, hija. A la Alhambra se le teme o se le ama. Y a veces lo primero es lo segundo. No respondí, aunque su frase me quedó dando vueltas. Esa noche abrí la ventana de mi habitación. La Alhambra se alzaba sobre la colina, rojiza bajo la luna nueva, respirando un silencio antiguo. Los cipreses se mecían con un viento suave y el aire olía a noche recién nacida. Y entonces ocurrió. Un sonido grave, profundo, como si saliera del corazón de la tierra. Una campanada. Lenta. Solitaria. Perfecta. Me quedé helada. La campanada resonó una sola vez, pero fue suficiente para anclar algo dentro de mí. Yo había leído sobre la campanada fantasma de la Alhambra, un rumor, una leyenda, un capricho de viajeros románticos, pero lo que acababa de escuchar no era una fantasía, era real. Bajé corriendo a preguntar. La posadera me recibió como si esperara ese momento. «Ah, ¿ya la oyó?», murmuró. «No se asuste, esa campana no llama, esa campana recuerda». «¿Qué significa?». Ella cerró mi mano alrededor de la llave. «Significa que ya está dentro de la historia, quiera o no. Vaya mañana a la Alhambra, quizá le hable». Volví a mi habitación en silencio. La campanada seguía temblando dentro de mi pecho, y mientras me recostaba, el pensamiento me encontró sin avisar.
Esto no es el final de un viaje, es el comienzo de algo que me eligió mucho antes de que yo llegara. La Alhambra dormida. El amanecer en Granada no explota, se desliza, se insinúa. Despierta primero a los pájaros, luego a los tejados, luego a quienes, como yo, no lograron dormir del todo. Salí temprano de la posada. El cielo aún tenía resto de violeta, como si la noche se resistiera a marcharse. El sendero hacia la Alhambra estaba húmedo, por el rocío, como si la colina hubiera llorado mientras dormíamos. Cada paso hacía crujir las piedras, cada respirar traía un aroma distinto. La frescura de los cipreses, la tierra mojada, el perfume suave de flores que despertaban con pereza. Caminé con mi cuaderno bajo el brazo. La campanada de la noche anterior seguía vibrando dentro de mí, una presencia insistente que no quería ser olvidada. Cuando llegué a la puerta de las Granadas, la luz dorada empezaba a rozar la madera tallada. Allí estaba él, el guardián. Un hombre mayor, de barba gris desordenada, postura firme y mirada profunda. Parecía escuchar cosas que yo todavía no entendía. «Buenos días», lo saludé. Él me observó con una calma inquietante. «Es su primera vez aquí», asentí. «Vine a estudiar la Alhambra, a dibujarla». Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. La Alhambra no se deja dibujar. Cambia. Respira. A veces, recuerda. Un escalofrío me recorrió. Otra vez esa palabra, recuerda. Quise preguntarle si había oído la campanada, pero él levantó la mano, cortándome. Aquí se oyen muchas cosas, algunas es mejor no nombrarlas. Entre. Cruzamos juntos. Entrar a la Alhambra fue como entrar al interior de un sueño antiguo. El aire tenía un frescor que no se parecía a ningún otro. Las sombras formaban patrones sobre las paredes talladas, casi vivas. Mis pasos parecían multiplicarse. Por momentos tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, replicando mis movimientos con un pequeño retraso. Llegamos al patio de los Arrayanes. El estanque era un espejo absoluto. La torre se reflejaba con una perfección imposible. Me incliné para mirar el agua. Una brisa pasó, pero el reflejo no se movió. El agua estaba viva, sí, pero obedecía otras leyes. Me erguí, inquieta. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo el guardián a mi lado. No lo había oído llegar. Hermosa, pero extraña. Él asintió despacio. La Alhambra es como una mujer ofendida, guarda rencor durante siglos, pero también sabe esperar. Tragué saliva. ¿Esperar qué? Su mirada se volvió seria, profunda. A quien deba oírla. No supe qué decir. Lo seguí mientras avanzaba hacia otro patio, pero algo me detuvo de pronto. Un movimiento a mi espalda. Ligero. Humano. Me giré. Nada. Nadie. Solo los arcos, inmóviles. Solo el agua, callada. Solo las paredes respirando. Y lo supe sin duda alguna. No estaba sola. Algo, alguien, me estaba siguiendo. El manuscrito perdido. A la mañana siguiente, todavía con la campanada resonando en mi pecho, salí de la posada antes de que el albaicín despertara del todo. El aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Cada paso me acercaba más a la Alhambra, pero también a algo que no entendía, algo que sentía palpitar en la piedra y en mí. Decidí visitar la pequeña tienda de antigüedades del barrio, un lugar que parecía haber olvidado la modernidad. Entre libros polvorientos y muebles que crujían como si quisieran hablar, encontré lo que parecía imposible. Un manuscrito antiguo, cubierto de polvo, encuadernado en cuero oscuro, con inscripciones casi borradas por el tiempo. Lo tomé entre mis manos y sentí un estremecimiento.
Era como si el libro supiera que yo lo había buscado, como si hubiera esperado años, décadas, siglos, para que alguien llegara a él. Lo abrí con cuidado. Cada página era un laberinto de palabras y dibujos que describían la Alhambra de una manera que yo nunca había visto. Los jardines, los patios, los salones, todos representados con un detalle tan preciso que me costaba creer que alguien los hubiera dibujado sin ser testigo directo. Y había algo más. Símbolos extraños, marcas que parecían moverse si parpadeabas demasiado rápido. No entendía su significado, pero sentí un vértigo al mirar cada línea. El anticuario me observaba desde su escritorio, tranquilo, como si supiera que mi corazón palpitaba más rápido de lo que debía. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó con voz suave. No lo sé, respondí. ¿Esto es real? Él sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algunas cosas son más reales que otras, y esta es peligrosa si no se entiende. El peligro. Esas palabras hicieron eco en mí. Recordé a campanada de la noche anterior. Recordé el susurro de la posadera. Esa campana recuerda. Y ahora tenía en mis manos un libro que parecía recordar conmigo. Antes de salir, el anticuario me entregó un pequeño sobre sellado. Si sigue leyendo, no diga nada a nadie, dijo. ¿Por qué? Porque hay secretos que esperan demasiado tiempo para ser escuchados, y otros que esperan a la persona correcta. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y salí hacia la Alhambra, sintiendo que cada piedra que pisaba tenía algo que decirme, algo que no era humano, algo antiguo. Mientras subía por el camino que llevaba al Palacio de Comarés, tuve la certeza de que la campanada me había llamado a mí, y solo a mí, que la Alhambra estaba viva, que me estaba observando, y que el manuscrito no había caído en mis manos por casualidad. Una sombra pasó por mi rabillo del ojo, ligera, rápida. Me giré, pero no había nadie. Solo los arcos, las fuentes, el aire, y la sensación creciente de que la historia que yo buscaba estaba a punto de encontrarme a mí. La noche del velo de plata. Esa noche no pude dormir. El aire en la posada parecía demasiado quieto, demasiado expectante. La luna estaba alta, blanca y pálida, y su luz se deslizaba por las rendijas como un dedo frío que me tocaba el hombro. Mi corazón no dejaba de recordar la campanada de la noche anterior, grave, solitaria, perfecta. Decidí volver a la Alhambra. No sabía si era curiosidad, miedo o algo que no podía nombrar. Solo sabía que debía escuchar de nuevo. El sendero estaba envuelto en sombras alargadas y el aroma a jazmín y tierra mojada me seguía como una promesa. Al llegar, la Alhambra parecía distinta. Los muros brillaban bajo la luz de la luna y las fuentes reflejaban estrellas que no estaban en el cielo. Era como si el palacio estuviera respirando conmigo. Como si cada piedra, cada arco, cada mosaico contuviera un secreto que esperaba ser despertado. De repente, lo sentí. Un sonido leve, como un murmullo de viento mezclado con agua. La campanada volvió a resonar, esta vez más intensa, más cercana, como si me llamara desde un lugar que no podía ver. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban, y entonces, por un instante, vi algo imposible. Un velo de luz plateada cruzó el patio de los Arrañanes. Era delgada, etérea, como si la luna misma hubiera decidido tocar la tierra en un hilo brillante. Y a través de ese velo, vislumbré figuras que no pertenecían a mi tiempo. Hombres y mujeres vestidos con ropajes antiguos, moviéndose con pasos que apenas tocaban el suelo,
susurrando palabras que no entendía, pero que me erizaban la piel. Quise acercarme, pero el velo desapareció como si nunca hubiera estado. El agua volvió a reflejar solo mi rostro, pálido y tembloroso. La campanada se apagó de nuevo, dejándome con un silencio que retumbaba en mis oídos. Me senté junto al estanque, tratando de ordenar lo que había visto. El aire estaba frío, pero no podía moverme. Una certeza me invadió. La Alhambra no era solo un palacio, no era solo historia, era memoria viva, y aquella noche había decidido revelarme un fragmento. Algo dentro de mí sabía que no podía dar marcha atrás, que cada paso que diera, cada piedra que tocara, cada página del manuscrito que abriese, me acercaría más a un secreto que había esperado siglos, un secreto que me había elegido, aunque yo aún no supiera por qué. Finalmente, regresé a la posada, con la sensación de que la ciudad misma me había observado y aprobado mi retorno. El aire estaba más ligero, pero dentro de mí algo permanecía despierto. Una sensación de llamado, de historia que respira y espera. Y mientras me acostaba, la última imagen que vi antes de cerrar los ojos fue la luz plateada de aquel velo, danzando entre los cipreses, prometiéndome que la Alhambra tenía mucho más que enseñarme, si me atrevía a escuchar. La torre que aparece y desaparece. Al día siguiente, aún con la sensación del velo de plata en mi pecho, volví a recorrer la Alhambra. Cada paso me parecía más consciente, más atento, como si mi mirada empezara a leer secretos que antes me habían sido invisibles. Los jardines me hablaban con aromas, colores y murmullos que apenas podía interpretar. El estanque reflejaba no solo el cielo, sino fragmentos de historia que parecía flotar sobre el agua. Y entonces lo vi. La torre. No estaba en ningún plano, ningún mapa, ningún grabado del manuscrito. Y sin embargo, allí estaba, elevada sobre los muros del Palacio de Comares, como si se hubiera materializado de la nada. Sus piedras eran antiguas, pero brillaban bajo la luz del sol como si fueran recién cortadas. El aire alrededor parecía vibrar suavemente. Un calor extraño me recorrió la espalda. Algo dentro de mí me dijo que aquella torre no era un edificio, sino un mensaje. Quise acercarme, pero mientras lo hacía, la torre parecía desvanecerse, difuminarse entre los arcos y la luz. Mis manos temblaban, mis ojos no podían creerlo. ¿Era un truco de la luz? ¿Un efecto de mi imaginación? No, sabía que estaba viva de algún modo, sabía que me estaba llamando. Mientras observaba, alguien apareció detrás de mí. Nunca la había visto tan clara, dijo una voz masculina, suave, con un acento inglés, marcado pero elegante. Me giré y lo vi. Un hombre joven, cabello oscuro, piel ligeramente bronceada por el sol de Andalucía, con un cuaderno en la mano y un lápiz entre los dedos. Sus ojos brillaban con la misma mezcla de fascinación y miedo que yo sentía. ¿También la ve usted?, pregunté, casi sin aliento. Asintió. Sí, he oído rumores de viajeros y pintores sobre esta torre que aparece y desaparece, pero nunca la había presenciado de verdad. Yo tampoco, dije, hasta hoy. Nos quedamos en silencio, observando cómo la torre parecía existir y no existir al mismo tiempo. Era como si el tiempo jugara con nosotros, burlándose de nuestra incredulidad. Sentí una conexión extraña con aquel desconocido. No era solo curiosidad compartida,
era la sensación de que ambos estábamos frente a algo que había esperado para que alguien lo descubriera. «Me llamo Edward», dijo él, «pintor. Busco capturar la esencia de la Alhambra, pero esto es imposible de pintar». «Clara», dije, «arquitecta, o al menos intento de dibujante, y esto también me supera». Por un momento nos observamos mutuamente, compartiendo un asombro silencioso. La torre volvió a desvanecerse ante nuestros ojos, y el aire quedó vacío, pero todavía cargado de algo. Expectación, misterio, historia viva. Supe entonces que no estaba sola en esta búsqueda, que había alguien más, alguien que también había sido atraído por la Alhambra, por sus secretos, por sus campanadas que recordaban más de lo que cualquiera podía imaginar. Y mientras nos despedíamos con un gesto silencioso, la certeza me atravesó. La torre no solo aparecía para ser vista, aparecía para probar a quienes podían seguirla, quienes podían escucharla y comprender que la Alhambra estaba viva y que su historia no terminaría sin mí. El guardián y la advertencia. Aquel día me desperté con un ligero temblor en las manos, como si el sol todavía no hubiera terminado de atravesar mis nervios. La torre de ayer seguía resonando en mi memoria y la sensación de que la Alhambra me observaba se hacía más intensa. Decidí buscar al guardián. Tenía preguntas que él podía responder, o al menos intentarlo. Lo encontré en un corredor semioculto, detrás de columnas talladas que proyectaban sombras danzantes. Me miró con esa calma inquietante que siempre llevaba en sus ojos. «Veo que ha conocido a Edward», dijo, sin que yo tuviera que explicar nada. Asentí. «Sí, y vimos la torre». Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Aparecía y desaparecía. El guardián suspiró, lento, como si cada palabra fuera pesada y antigua. «La torre no es para cualquiera», dijo. «No todo lo que se ve puede ser comprendido». «¿A qué se refiere?», pregunté, intentando no mostrar miedo. «Algunas cosas son peligrosas», murmuró. «Algunas historias han esperado siglos y no toleran curiosos que las incomoden». Sentí un escalofrío. El aire fresco se coló por el corredor y los aromas de la Alhambra parecían intensificarse. Piedra mojada, jazmín, un leve rastro de incienso antiguo que nadie había encendido. El guardián se acercó y me habló en voz más baja, casi un susurro. «No siga investigando demasiado, no porque no pueda, sino porque la Alhambra recuerda, y lo que recuerda, a veces, reclama». Antes de que pudiera replicar, algo captó mi atención. Un símbolo tallado en la piedra del pasillo. Un patrón que recordaba haberlo visto en el manuscrito que Edward y yo habíamos encontrado. Lo toqué con la punta de mis dedos. Era frío, casi húmedo, como si la piedra hubiera absorbido años de historia, de secretos, de memorias. El guardián me observó. «Lo ha encontrado. No muchos lo reconocen». «¿Qué significa?», pregunté. «Significa que usted ha sido elegida para ver más de lo que otros pueden soportar. Pero no olvide, la curiosidad también puede ser un riesgo». Mi corazón se aceleró. Había algo más que advertencia en su mirada, un misterio que no podía ignorar, algo que conectaba la torre, la campanada, el manuscrito y, en un punto que aún no entendía, a mí. Me alejé del guardián, con la sensación de que cada paso que daba estaba marcado por la historia de aquellos muros. El aire estaba cargado de anticipación. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Cada chispa de luz en los azulejos brillaba con un secreto que me estaba esperando. Mientras salía al patio, toqué nuevamente el símbolo grabado en la piedra. Era como un puente entre el pasado y mi presente, y por primera vez comprendí, aunque fuera solo en parte, que la Alhambra no me había llamado por accidente. Me había elegido para escuchar lo que otros habían olvidado,
para seguir la memoria que resonaba en la campana que nunca debería haber existido. El manuscrito prohibido. No pude dejar de pensar en el símbolo que había tocado y en las palabras del guardián. Cada rincón de la Alhambra parecía hablarme de un pasado que no me pertenecía, y sin embargo, de alguna manera, lo hacía. Mi curiosidad era un fuego que no podía apagar. Esa tarde regresé a la pequeña tienda de antigüedades. El anticuario me miró con una mezcla de sorpresa y advertencia cuando le pedí el manuscrito. «No todos los que lo leen vuelven a ser los mismos», dijo mientras me lo entregaba envuelto en un paño oscuro. Lo sostuve con cuidado. Pesaba más de lo que parecía y al abrirlo, un olor a papel antiguo, tinta y polvo me inundó. Las páginas parecían moverse ligeramente bajo mis dedos, como si respiraran. Empecé a leer y no pude creer lo que veía. Descripciones de la Alhambra que se correspondían con lugares que solo yo había visitado. Detalles tan precisos que parecían imposibles. Cada frase me hacía sentir que alguien había observado todo lo que yo hacía, incluso antes de que yo lo hiciera. Y entonces llegaron las sorpresas más inquietantes. Eventos, personas, conversaciones que yo sabía que aún no habían ocurrido. Era como si el manuscrito me estuviera contando mi propio presente, mezclado con el pasado de la Alhambra, como si la ciudad misma supiera quién era yo y qué iba a hacer. El vértigo me hizo cerrar los ojos un instante, y cuando los abrí, sentí la habitación girar, ligera y temblorosa. El anticuario estaba detrás de mí, pero apenas lo miré. ¿Ve lo que significa?, susurró. Este libro no es solo historia, es un espejo, y algunos espejos reflejan lo que no queremos ver o lo que debemos enfrentar. Pasé horas leyendo, incapaz de despegarme. Cada página me envolvía más, cada símbolo, cada palabra, era un hilo que me ataba a algo que no entendía por completo. Y con cada línea sentía cómo la Alhambra se acercaba a mí, respirando, observando, recordando. Al cerrar el libro por un instante, un pensamiento me atravesó con fuerza. El manuscrito no llegó a mí por casualidad. Era como si hubiera esperado siglos, en silencio, escondido en algún rincón del mundo, solo para que yo lo encontrara. Y ahora que lo tenía, sabía que ya no había vuelta atrás. La Alhambra no me dejaría marchar sin mostrarme todo lo que había guardado. Mientras salía de la tienda con el manuscrito bajo el brazo, una brisa suave acarició mi rostro. El sol comenzaba a ponerse sobre Granada, tiñendo los muros rojizos de tonos dorados y naranjas. Sentí con una claridad que me estremeció que la historia de la Alhambra y la mía estaban entrelazadas, que la campana, la torre, el símbolo y este libro me habían elegido para continuar algo que había comenzado mucho antes de mi llegada. Y aunque no entendía del todo qué era, algo en mi interior sabía que mi vida había cambiado para siempre. La campanada de medianoche. La noche se había instalado sobre Granada como un manto pesado y silencioso. El aire olía a tierra húmeda y flores nocturnas. Incluso el viento parecía contener la respiración. Sosteniendo el manuscrito cerca de mi pecho, caminé de nuevo hacia la Alhambra, atraída por algo que no podía nombrar, pero que me llamaba con una fuerza que me hacía temblar. Cuando crucé el arco de entrada lo escuché, una campanada, grave y prolongada, que retumbó en mis huesos y despertó ecos olvidados en los muros del palacio. No era solo un sonido, era un llamado, una vibración que parecía recorrer la piedra y el aire, como si la historia misma estuviera viva. Mis pasos me llevaron al patio de los Arrayanes. El estanque reflejaba la luna, y por un instante vi más que mi propio rostro.
Sombras antiguas se movían entre los cipreses, figuras que vestían ropajes de siglos pasados, caminando con pasos silenciosos, murmullando palabras que apenas podía comprender. Y entonces la torre apareció. No como ayer, incompleta o etérea. Esta vez estaba completa, sólida, imponente. Sus piedras brillaban con luz propia y un aura plateada parecía emanar de cada arco y ventana. El aire a su alrededor vibraba suavemente y sentí una mezcla de miedo y fascinación que me dejó sin aliento. Me acerqué, incapaz de resistirme. Cada paso hacía que la torre pareciera palpitar, como si respondiera a mi presencia. El reflejo del agua se distorsionaba, mostrando escenas que no pertenecían a este tiempo, ceremonias antiguas, personas que vivieron y murieron bajo sus muros, secretos enterrados en la piedra. Mis manos temblaban mientras hojeaba el manuscrito. Las páginas brillaban bajo la luz de la luna y las palabras parecían moverse, organizarse de un modo que me hablaba directamente, describiendo lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. Era como si el libro y la torre compartieran un lenguaje secreto, y yo fuera la única capaz de entenderlo. Sentí de pronto un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. El aire estaba lleno de susurros, el agua temblaba ligeramente, y en medio de todo escuché otra campanada, esta vez múltiple, resonando desde dentro de la torre, reverberando en la piedra y en mi pecho. No llamaba, no advertía, despertaba. Cerré los ojos un instante y vi visiones. El maestro constructor que había levantado la torre caminando por los patios. Una mujer que dejaba cartas escondidas, un secreto que cruzaba siglos hasta llegar a mí. Cuando los abrí, la torre parecía mirarme. El viento susurró entre los arcos, y por un instante tuve la certeza absoluta. La Alhambra sabía quién era, sabía lo que había venido a buscar, y ahora me estaba enseñando algo que solo yo podía comprender. Una parte de mí deseó retroceder, volver a la seguridad de la posada, ignorar la llamada. Pero otra parte, la que había sido elegida, sabía que no podía dar marcha atrás. La historia, la torre, la campana, todo me había encontrado, y estaba lista, aunque no lo supiera del todo, para seguirla hasta el final. El dolor de la Alhambra. A la mañana siguiente, la Alhambra parecía más silenciosa que nunca, como si guardara el aliento después de la tormenta de la noche anterior. Caminé por los patios, todavía temblando por lo que había visto, la torre completa, la campanada que despertaba ecos antiguos, las visiones que habían atravesado mi mente. Cada piedra parecía palpitar bajo mis pies, como si compartiera conmigo un secreto doloroso. Decidí explorar los pasillos menos transitados, los que los turistas nunca ven. Fue allí donde lo encontré, un pequeño salón oculto, cubierto de polvo y telarañas, con un retrato antiguo colgado en la pared. El hombre del cuadro tenía una mirada intensa, un rostro que transmitía genialidad y sufrimiento, a partes iguales. El guardián lo había mencionado alguna vez, pero nunca con tantos detalles. Era el maestro constructor de la torre, un hombre que había dedicado su vida a la Alhambra y que había desaparecido misteriosamente tras la última campanada de su época. Al mirar sus ojos en el retrato, sentí algo extraño, casi doloroso atravesándome el pecho. Era como si comprendiera su pérdida, su obsesión, su soledad. Un eco de su vida resonaba en mí, mezclándose con mi propia respiración. Me di cuenta de que su historia no era solo historia, era una memoria atrapada que necesitaba ser escuchada, comprendida y de algún modo completada. Me acerqué al manuscrito que había traído conmigo y busqué entre las páginas algo que pudiera dar sentido a aquel dolor. Allí estaba, relatos de sus desvelos, de noches enteras de trabajo, de amor perdido y promesas incumplidas. Y luego, un último apunte, apenas legible, una frase que parecía dirigida a mí, escrita con una caligrafía temblorosa. Quien escuche la campana y vea la torre, será la que termine lo que no pude acabar. Mi corazón se aceleró. No entendía del todo, pero algo profundo dentro de mí me decía que el maestro constructor me había elegido, de alguna manera, para cerrar esa historia. La Alhambra no solo guardaba su memoria, la proyectaba, me llamaba, buscaba que alguien la continuara.
El aire del salón estaba cargado de una quietud intensa. Los rayos de sol atravesaban los vitrales y dibujaban luces danzantes sobre el suelo, como si la Alhambra misma quisiera mostrarme el camino. Sentí un estremecimiento que mezclaba miedo y responsabilidad. Estaba sola, pero no completamente. Algo antiguo me guiaba. Al salir del salón caminé por los jardines, dejando que la brisa me acariciara la cara. Escuché el murmullo del agua en las fuentes, como voces que hablaban en un idioma que solo la memoria podía comprender. Y en ese instante comprendí que mi conexión con la Alhambra no era casual. Era más profunda que la curiosidad, más intensa que el miedo. Era un vínculo que trascendía el tiempo. Y mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, sentí que el verdadero viaje apenas había comenzado. El despertar de la torre. Cuando crucé la puerta de la torre, un silencio profundo me envolvió. Era un silencio que no pertenecía al presente, sino a siglos de memorias atrapadas en la piedra. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la torre misma respirara y contara su historia a quien tuviera el valor de escucharla. El aire estaba cargado de un perfume antiguo, madera, piedra, incienso y algo más que no podía identificar. Era un olor que parecía pertenecer al tiempo, a los recuerdos, a los susurros que habían quedado atrapados en los muros. Avancé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no sabía si estaba lista para encontrar. Y allí, en un rincón que parecía haber estado esperando siglos por mí, lo vi. Un libro, grande, cubierto de cuero oscuro, con letras grabadas que parecían brillar suavemente bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. El corazón se me detuvo un instante. Era el libro del maestro constructor, y algo en él me llamó por mi nombre, aunque nadie lo hubiera escrito. Lo tomé entre mis manos. El peso era más que físico, era un peso de historia, de secretos, de memorias que necesitaban ser liberadas. Abrí la primera página y sentí un estremecimiento. Había párrafos que describían cosas que yo sabía, lugares que había visitado, gestos que había hecho, como si la torre misma me hubiera observado desde siempre. A medida que avanzaba, las páginas empezaron a mostrar escenas que aún no había vivido, pero que de algún modo intuía. Era como si alguien hubiera escrito mi historia antes de que existiera. Un vértigo me recorrió. No sabía si era miedo o fascinación, pero cada línea me acercaba más a la certeza de que mi vida estaba ligada a la de aquel hombre que había construido la torre. Sentí entonces un murmullo, leve, como si la torre hablara. «Clara, escucha, completa lo que dejé inconcluso». Mi mano tembló sobre el libro. Era como si me encontrara frente a un espejo que reflejaba no solo mi presente, sino un pasado y un futuro que estaban entrelazados. El tiempo parecía diluirse dentro de la torre. Podía oír el eco de pasos antiguos, voces que no eran mías, pero me hablaban directamente, y un zumbido profundo, casi musical, que recorría los muros y el aire. Me senté allí, sosteniendo el libro, sintiendo que cada palabra me ataba a algo mayor que yo, algo que había esperado siglos para ser comprendido. Y mientras la luz de la luna iluminaba la cubierta del libro, comprendí por primera vez la magnitud de mi elección. No había llegado allí por casualidad. La torre, el manuscrito, la campana, todo me había elegido para continuar una historia que había quedado suspendida entre los siglos. Y, aunque no sabía cómo, también entendí que el verdadero viaje apenas comenzaba. Voces entre la piedra. La torre estaba en silencio, pero no del todo.
Al principio pensé que eran mis propios latidos y respiración, pero pronto comprendí que había algo más. Un murmullo tenue, como voces lejanas que se colaban entre las paredes de piedra. No eran palabras claras, sino fragmentos de frases, susurros antiguos que parecían resonar desde siglos atrás. Me acerqué a la ventana, apoyando la mano en la fría piedra, y el sonido se amplificó, envolviéndome. Abrí el libro del maestro constructor. Era imposible leerlo como un libro normal. Las palabras parecían cambiar de lugar si las miraba demasiado tiempo, formando símbolos y frases que solo tenían sentido cuando estaba allí, dentro de la torre. Empecé a comprender que el manuscrito y la torre hablaban entre sí, y ahora hablaban conmigo. Y entonces lo escuché claramente. «Clara, escucha, mira, sigue». Era una voz femenina, suave y casi quebrada, entremezclada con los murmullos masculinos que también surgían de la piedra. Mi corazón se aceleró. «¿Quién está ahí?», susurré, sin esperar respuesta. El murmullo se intensificó, formando palabras completas. «La torre guarda lo que no puede morir. La memoria del constructor vive en cada piedra. Solo quien vea y escuche podrá continuar». Mi mano recorrió los muros, sintiendo un calor extraño en cada superficie. Era como si la piedra misma me hablara, me contara secretos que no estaban escritos, que solo podían percibirse si uno estaba dispuesto a escuchar. El libro abrió páginas nuevas ante mis ojos, mostrando diagramas de la torre, marcas que coincidían con los símbolos que había visto en el manuscrito y en el pasallizo del guardián. Sentí un escalofrío. Era un mensaje directo, una advertencia y una guía al mismo tiempo. El maestro constructor había dejado un camino oculto, y la Alhambra esperaba a que alguien lo siguiera. Cada palabra, cada símbolo, cada susurro me decía: «Tú eres la elegida». Me senté en el suelo de la torre, con el libro abierto en mis piernas, y escuché con atención. Cada murmullo, cada respiración de la piedra parecía contarme una historia que no había terminado hacía siglos y que ahora me tocaba completar. Por primera vez comprendí que no podía retroceder. La Alhambra me había elegido, el maestro constructor me había elegido, y las voces que escuchaba eran la prueba viva de que mi destino estaba ligado a esta torre, a este palacio, a este misterio que ahora estaba más cerca de revelarse que nunca. La sala secreta. Mientras subía los últimos escalones de la torre, sentí un calor extraño que recorría mis brazos y espalda. No era el sol ni el aire, era como si la torre misma me estuviera reconociendo, guiando hacia algo oculto durante siglos. Cada paso crujía bajo mis pies y los murmullos de la piedra se volvieron más claros, más insistentes. Sigue, busca, completa. Al llegar a una pequeña puerta en lo alto, sentí que algo dentro de mí se tensaba y vibraba al mismo tiempo. Había estado allí muchas veces en mis sueños, pero nunca pensé que la encontraría en la realidad. Empujé la puerta y entré. La sala era pequeña, pero estaba llena de objetos que parecían suspendidos en el tiempo. Herramientas antiguas de construcción, planos enrollados, un caballete con bocetos del palacio, y en el centro, sobre un pedestal de piedra, un cuaderno más antiguo que cualquier otro que hubiera visto. El aire olía a madera, polvo y memorias. Era como si toda la vida del maestro constructor estuviera contenida en aquel espacio. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos y símbolos que coincidían con los del manuscrito que había encontrado. Pero aquí había algo más. Mensajes personales, cartas que nunca habían sido enviadas, secretos que revelaban no solo la construcción de la torre, sino también su tragedia, sus pérdidas, su obsesión con la memoria de la Alhambra. Mientras leía, sentí que las voces de la torre me envolvían,
como si cada susurro estuviera alineado con una palabra, un símbolo, una frase del cuaderno. Comprendí que no era un simple registro histórico, era una guía, una instrucción dejada por alguien que sabía que algún día, alguien como yo, llegaría para continuar su obra. Y entonces lo entendí. El mensaje no era solo sobre la torre, ni siquiera solo sobre la Alhambra. Era sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre cómo los secretos y las historias pueden vivir más allá de la vida de quienes los crearon. Y yo había sido elegida para escuchar, comprender y completar esa historia. Cerré los ojos un momento y sentí un estremecimiento recorrerme todo el cuerpo. La torre, la campana, el manuscrito, todo estaba vivo, y ahora yo también formaba parte de ese ciclo. Cada piedra, cada susurro, cada línea escrita me llamaba a actuar, a descifrar, a cumplir lo que había quedado inconcluso siglos atrás. Cuando abrí los ojos de nuevo, supe que no podía perder tiempo. Tenía que descifrar el mensaje final del maestro constructor. Tenía que entender por qué la Alhambra me había elegido. Y sobre todo, tenía que estar preparada para lo que estaba a punto de revelarse. Porque lo que venía cambiaría todo lo que creía saber sobre la historia, el tiempo y mi propia vida. El tiempo de la torre. Mientras hojeaba el cuaderno del maestro constructor, algo cambió. No era solo la información o los símbolos, era el aire a mi alrededor. El tiempo parecía diluirse, como si cada segundo se estirara o se comprimiera según la intensidad de mis emociones. El murmullo de la torre se volvió más insistente, más musical, más cercano a un idioma que no comprendía con palabras, pero sí con el corazón. Comencé a notar patrones, símbolos que aparecían tanto en el manuscrito como en la torre misma. Un dibujo de la torre con un ángulo imposible, un patrón de azulejos que reflejaba un mensaje oculto, un símbolo que coincidía con la marca en el pasillo del guardián. Era un mapa secreto, una guía para descifrar algo que iba más allá de la comprensión normal. Cada línea que leía me acercaba más a la verdad, pero también me hacía sentir que la torre me absorbía, que mi tiempo allí no era el mismo que afuera. Miré por la ventana y el patio se veía distinto. Los árboles parecían vibrar con una cadencia que no correspondía al viento. Las sombras de los arcos se alargaban y acortaban, como si respiraran. Sentí que podía ver el pasado y el presente superpuestos, y por un instante tuve la sensación de que la torre me mostraba la vida del maestro constructor tal como él la había vivido. Sus penas, sus obsesiones, sus fracasos y también sus momentos de esperanza. Cada símbolo que descifraba emitía un eco en la torre, un leve zumbido que parecía comunicarse conmigo. Era como si las paredes me hablaran en secreto, guiándome hacia un entendimiento que solo podía lograrse si confiaba plenamente en lo que sentía. Me sentí conectada con todo, la torre, el maestro, la Alhambra e incluso con Edward y con la campanada que había resonado en mis huesos semanas atrás. Todo estaba vinculado y yo era parte de esa cadena invisible. Un escalofrío me recorrió cuando comprendí algo. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que entré. Minutos, horas, quizá días. Todo se sentía distinto. La torre parecía suspender la realidad, extenderla, jugar con ella. Y aún así, cada segundo que pasaba me acercaba a la verdad que el maestro había dejado escrita, esperando a que alguien la descubriera. Supe, en lo más profundo de mi ser, que estaba en el lugar correcto, que cada susurro, cada símbolo, cada zumbido era parte de un mensaje más grande, y aunque no entendía todo aún, sentí que el tiempo dentro de la torre no era mi enemigo, sino un aliado, una herramienta que me permitiría comprender lo que debía hacer antes de que la Alhambra reclamara su secreto completo. El mensaje final. El murmullo de la torre se volvió más claro, más intenso, como si todas las voces del pasado se hubieran unido para hablarme a la vez. Sosteniendo el cuaderno del maestro constructor, sentí que todo lo que había visto hasta ahora, la campanada, la torre que aparecía y desaparecía, los símbolos, los susurros de la piedra, se estaba alineando,
formando un patrón que finalmente podía comprender. Poco a poco, las palabras y los símbolos comenzaron a revelarse como un mensaje, un encargo, una advertencia y una guía a la vez. El maestro había dejado instrucciones precisas sobre la torre, sobre cómo proteger la memoria de la Alhambra y sobre quien escuchara la campana debía completar su obra, preservando los secretos que la historia había olvidado. Mi corazón se aceleró cuando comprendí que mi papel era más que el de un simple observador. La Alhambra me había elegido para ser guardiana, para escuchar, descifrar y mantener vivo un legado que trascendía siglos. Cada símbolo que había tocado, cada página que había leído, cada susurro que había escuchado, todo me había preparado para este momento. El mensaje final era claro. Debía registrar lo que la torre, la campana y la Alhambra me revelaran, seguir los patrones que el maestro había dejado y asegurar que las memorias atrapadas en la piedra fueran escuchadas y comprendidas. No era solo un deber, era una conexión íntima con el tiempo, la historia y la vida de quienes habían construido y vivido en ese palacio. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad, pero también una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Miré alrededor de la sala secreta. Cada objeto, cada sombra, cada rayo de luz que atravesaba la ventana, todo parecía susurrarme: ahora es tu turno, ahora eres parte de nosotros. La campanada de la torre parecía resonar dentro de mí, no como un sonido externo, sino como un latido interno que marcaba mi nueva misión. Por primera vez, comprendí que la Alhambra no solo era un lugar para contemplar, era un ser vivo, un guardián de secretos, un archivo de memorias y emociones humanas que nadie podía borrar. Y yo, de alguna manera, había sido elegida para continuar esa historia, para escuchar, aprender y proteger lo que otros habían olvidado. Mientras cerraba el cuaderno, un suspiro recorrió la torre. No era un suspiro triste, sino uno de alivio y confianza. La Alhambra había encontrado a alguien que podía entenderla. Y yo, por primera vez, sentí que formaba parte de algo mucho más grande que mi propia vida, un hilo que conectaba el pasado, el presente y un futuro que apenas comenzaba a revelarse ante mí. La campanada definitiva. La noche había caído sobre la Alhambra con un silencio absoluto. La torre se alzaba ante mí, imponente, brillante con la luz de la luna, como si supiera que este era el momento final. El cuaderno del maestro constructor descansaba en mis manos, pesado de historia y de responsabilidad. Sentí un estremecimiento recorrer todo mi cuerpo. La Alhambra me estaba poniendo a prueba una vez más y yo estaba lista. Subí los escalones de la torre con cuidado, cada peldaño resonando bajo mis pies como un tambor que marcaba el ritmo de algo antiguo y sagrado. El aire estaba cargado de murmullos y susurros, voces que habían atravesado siglos parecían mezclarse en un coro que solo yo podía escuchar. Cada símbolo, cada palabra del cuaderno, cada piedra de la torre me hablaban al mismo tiempo, guiándome hacia la cima. Al llegar a la sala superior, la campanada comenzó de nuevo. Esta vez era diferente, múltiple, profunda, vibrante, envolviendo cada rincón de la torre. Sentí que todo el tiempo que había pasado en la Alhambra, todas las visiones, cada susurro, habían sido preparación para este instante. Era el momento de escuchar y responder. Apoyé mis manos sobre la piedra, cerré los ojos y respiré profundamente. Cada vibración de la campana recorría mi cuerpo, alineando mis sentidos con la memoria viva del lugar. Entonces comprendí. No se trataba de tocar o mover la campana, se trataba de sentir su historia, de abrirme para que la memoria de la Alhambra fluyera a través de mí. Los murmullos se hicieron claros, voces del maestro constructor, de la mujer que había cuidado los jardines, de todos aquellos que habían amado y protegido la torre. Me hablaban directamente. Cada historia, cada emoción, cada secreto contenía un hilo que debía seguir y preservar.
Era como si el tiempo se doblara, mezclando pasado, presente y futuro en un solo instante eterno. Y entonces sentí la conexión completa. La Alhambra me aceptó como guardiana de su memoria. No había miedo, solo una certeza profunda. Mi destino estaba sellado con esa campanada, con ese instante, con la historia que ahora fluía a través de mí. Supe que cada piedra, cada murmullo, cada sombra sería mi guía y mi responsabilidad. Cuando la campanada se desvaneció, la torre volvió a su silencio habitual, pero algo había cambiado para siempre. Yo también había cambiado. Ya no era solo una visitante, era parte de la Alhambra, su guardiana, su memoria viva, encargada de escuchar, proteger y transmitir los secretos que el tiempo había confiado a este lugar. Al bajar de la torre, respiré hondo y miré la ciudad de Granada a mis pies. La luna iluminaba los tejados y el aire estaba lleno de historias que solo yo podía sentir. Sonreí, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, que la Alhambra y yo éramos ahora inseparables, y que mientras existiera alguien capaz de escuchar, su memoria nunca moriría. Queridos oyentes, de Un Café, una historia, muchas gracias. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos de la Alhambra, por sentir cada murmullo entre las piedras, cada campanada que recuerda, cada sombra que guarda un susurro del pasado. Este café virtual con ustedes ha sido un refugio, un instante compartido donde la historia y la memoria se encuentran. Me encantaría saber, ¿desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos escuchan? Déjenlo saber, porque en este viaje, cada mensaje es un eco amigo que cruza el tiempo y nos toca el corazón. La historia de Clara y la Torre termina aquí, pero la suya sigue escribiéndose. Así que tomen su taza de café y escuchen el mundo con atención. Sus secretos, sus memorias, su propia historia por descubrir, les espera. Para Un Café, una historia, esto es todo.